estar fundamentalmente dominado por la densidad. Se borra la grabación. Y esta baja densidad va a cambiar esa dosis, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Va a ser la más alta a la salida, a la salida del pulmón, ¿no? Acá hay un gráfico que compara los diferentes algoritmos con los que cuenta 3D. El algoritmo es, digamos, como que el corazón del cálculo de dosis, ¿no? Esta es la dosis, el perfil de dosis, como que si todo fuese agua, ¿no? Y acá le han puesto un corcho que está representando el caso del pulmón, ¿no? Varios centímetros de corcho, que es lo mismo que si fuese el pulmón, ¿no? O bastante equivalente. Y han comparado las dosis, las han medido, ¿no? Primero las han medido obviamente de modo experimental con una cámara de ionización, ¿no? Y otra es la que ha estimado diferentes algoritmos de cálculo, ¿no? Pero ¿qué es lo que han encontrado, ¿no? Lo que hemos estado comentando hace un momento, que la dosis a la salida, o sea, dentro del pulmón va a disminuir menos porque la densidad es menos y va a atenuar menos, ¿no? Pero ¿qué sucede a comienzos este es el medio, ingresa a aire, al corcho, ¿no? Y hace como un pico de dosis, ¿no? Hace un aumento y luego va a seguir obviamente disminuyendo, y cuando sale del corcho, cuando sale del aire, va a haber una disminución de dosis y luego esto va a continuar, ¿no? Como que esto es obviamente medio, es un acrílico o lo que equivaldría a agua o un tejido, ¿no? Esto es como lo he estimado, esto de acá que está en líneas enteras, lo he estimado Monte Carlo, y esto es lo que han medido, que es bastante parecido, ¿no? Y todos los otros algoritmos que tienen los sistemas de planificación de 3D, ¿no? Entonces, ¿qué nos debemos acordar? Que cuando el fotón incide en el aire, como en el pulmón, ¿no? Va a tener este comportamiento. Cuando ingresa al pulmón va a haber un pequeño aumento, y cuando sale va a haber una pequeña disminución porque hay falta de equilibrio, ¿no? Esto es en el pulmón, que son bastante distancia de aire, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que dijo antes Javier, cuando se enfrenta el fotón a una cavidad, ¿no? A una cavidad que es pequeña, en general, sobre todo al seno paranasal, y en este caso me refiero a seno paranasal, ¿no? ¿Qué es lo que hace o qué le sucede a la distribución de dosis, ¿no? Hemos visto que para el pulmón sucede esto, ¿no? Esto es lo que me esperaría de agua, ¿no? Si le pongo aire, este perfil de dosis va a variar, ¿no? Va a aumentar, ¿no? Tiene sus detalles en los extremos, pero ¿qué es lo que pasa en una pequeña cavidad, ¿no? En una pequeña cavidad de aire, que donde solamente y fundamentalmente es aire, ¿no? No hay más que otra cosa. Va a ser esto. Este sería si no hubiera aire, ¿no? Fuese agua nada más. Cuando ingresa esto, me está representando aire básicamente, no tejido pulmonar, sino aire, ¿no? Que es la cavidad de las neumáticas, nuestras cavidades neumáticas, ¿no? Va a perder ese equilibrio electrónico y va a disminuir. Va a bajar, o sea, va a disminuir la dosis, y luego obviamente cuando sale de ese aire, empieza nuevamente como si fuese, ¿no? Recién incidiendo este haz de fotones que está irradiando, ¿no? Esto también lo han medido de modo experimental, ¿no? Esto de acá es con TLDs, ¿no? Con dosímetros, ¿no? Y esta es de acá, obviamente, estimación que hace Monte Carlo, los algoritmos de Monte Carlo. Esta variación de dosis se hace mucho mayor para campos pequeños. Si ya con campos pequeños se pierde el equilibrio electrónico, someterlo a una zona, ¿no? Donde no tiene que lo genere dispersión, ¿no? Entonces hace también que se pronuncie esta caída de dosis, ¿no? Esto sucede solo en cavidades. ¿Qué es lo que pasa cuando se enfrenta al hueso, ¿no? ¿Cómo lo debo interpretar? Este es el perfil de dosis cuando se enfrenta esto, es una determinada profundidad de tejido óseo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede?
sucede? Esta curva de isodosis, cuando se enfrenta al hueso, ¿no?, hace este pico de dosis. ¿Por qué creen? Está más compacto. Es más compacto y va a generar electrones, más electrones libres. Ajá. Y estos electrones, ¿se acuerdan? Son los responsables de la dosis absorbida. Por la Va a ser eso. Por el Z. Por el Z. Por el Z. ¿No? Por el Z del hueso. ¿Sí? Ligeramente un poquito más alto. No es un cambio así muy grande, pero sí estos modelos, estos algoritmos de 3D, que son algoritmos basados en modelos, lo consideran. Consideran este cambio de diferentes densidades, el cambio de una pequeña cavidad de aire, consideran la presencia de hueso. Igual cuando sale también hay una pérdida de equilibrio igual que es mucho más pronunciada, ¿no? Mucho más pronunciada en hueso, ¿no? Y luego sale y lo retoma. Esto sucede para hueso. Se dice que ese cambio de dosis va a variar también con la energía del fotón. ¿No? Ese pico puede variar con la energía, ¿no? Y tenemos desde cobalto, ¿no?, cobalto y hasta aceleradores de 24, ¿no? Tenemos de 18, de 10, el de 10 está por acá, ¿no? Y es la dosis que, digamos, ese incremento dado por la producción de electrones va a variar con la energía. Ya, en cuanto a los algoritmos, si bien es cierto, hay un capítulo, luego del examen hacen IMRT y hacen electrones, y luego yo vuelvo a una clase TPS y algoritmos de cálculos. Algoritmo de cálculo y evaluación del plan. En realidad también es grande, ¿no? Es que interpreten un plan de tratamiento en realidad. Estos algoritmos, los algoritmos de cálculo que emplea 3D conformados, son algoritmos, digamos, que van a estimar la dosis, pero ya en un volumen, considerando no solo la ubicuidad que pueda tener el cuerpo, sino las diferentes densidades. ¿Cómo lo van a hacer? Pero no, Mariana, ahora. Estos son algunos de los modelos, algunos de los algoritmos de cálculo. Estos son los que, este de acá, son los basados en correcciones, los que hemos hecho. El que hemos hecho es basados en correcciones. Les dije que 3D también tenía un algoritmo de cálculo basado en correcciones, ¿no?, que es el ETA, ¿no? Y luego están los modelos, los algoritmos basados en modelos. Estos algoritmos basados en modelos también se dividen en dos, ¿no? Lo que le llaman implícitos y los explícitos, ¿no? Dentro de los implícitos, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que sucede con este grupo de algoritmos? ¿No? Va a necesitar información, y cierta información que se la da a Monte Carlo, y luego el cálculo matemático lo hace, ¿no? Va a predecir la dosis con algunos cálculos matemáticos, ¿no? En cambio, Monte Carlo va a asumir la vida de cada uno de los fotones, ¿no? Va a ver cada uno de estos fotones cómo se comporta, ¿no? Estos son los algoritmos con los que se cuenta, con los que cuenta 3D, ¿no? Entonces, un algoritmo de cálculo de 3D es algoritmos basados en modelos, ¿no? ¿Y por qué le llaman en modelos? ¿No? Porque básicamente lo que va a hacer es modelar la dosis, ¿no? No sé si acá está una figurita. Este de aquí, bueno, el que tiene el hospital es Monte Carlo, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas Monte Carlo. Entre comillas, la informática ha avanzado tanto que antes pensar un cálculo en Monte Carlo era bastante complicado, se supone que demoraba un montón, ahora no es tanto así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando un acelerador entra a funcionamiento clínico y se le llenan los datos del acelerador, ¿no?, al sistema de planificación, que es la calculadora de radioterapia, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer o qué datos vamos a tomar? El acelerador va a venir con una información, con cierta información, básicamente de la cantidad de esta producción de fotones que tiene ese acelerador cuando se pone en determinadas condiciones
de electricidad viene, o sea, todos los modelos, Electa viene, cuando empieza el comisionamiento, lo que hace Electa es darle al hospital o a la clínica, sabe, este acelerador produce este número de fotones, este espectro de fotones, ¿no? El colimador contribuye con radiación dispersa de esta manera, el filtro aplanador contribuye con esta cantidad de dispersión, va a venir con toda esa información, ¿no? Toda la forma con la que va a contar el acelerador, cómo influye el colimador en la radiación dispersa, todas estas características vienen dadas ya por la misma empresa, tanto Electa como Varian, como la marca que tenga, toda esta información ya viene, ¿no? Ya no hay digamos, esto de aquí no se tiene que medir, ¿no? No se tiene que medir estrictamente, me refiero a que obviamente los físicos médicos sí lo van a comprobar de alguna manera, pero ya viene dado, ¿no? Viene dado y ya. Entonces, parte de eso, el hecho de que tengamos la información de las características, de la cantidad, la energía y el espectro, eso se llama modelado. ¿Modelado de qué? Del cabezal del equipo. Entonces, primero, por eso son algoritmos basados en modelos, porque tenemos el modelo de cómo ese acelerador produce rayos X, produce su espectro de rayos X, ¿no? Y luego, el otro modelo, ¿cuál sería? El otro modelo es cómo la deja la dosis, cómo deja la radiación, cómo se comporta, ¿no? Primero es el modelo de la fuente de radiación del acelerador lineal, cómo se produce, la cantidad, la energía, el espectro, ¿no? Y luego cómo esta se comporta en el medio, ¿no? Y el medio es el paciente, y del paciente, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos del paciente? Peso, la talla. ¿Ah? Su anatomía, su forma, pero ¿de dónde viene eso? ¿Simulador? ¿Simulador? ¿El simulador? Ah, simulación, ¿no? Del simulador, ¿no? ¿Qué hago del simulador? Del simulador viene. No. Sí, viene, o sea, yo tengo la información del acelerador, ¿no? Y ahora necesito tener la información del paciente. ¿Quién me la va a dar? El simulador, la tomografía del simulador, que ya les he dicho que me da la densidad electrónica, ¿no? La densidad electrónica del paciente. ¿Para qué? Para saber cómo se transporta, le llaman transporte de energía, transporte de fotón, trazo del haz también, lo pueden encontrar en inglés. Primero, el espacio que se genera el modelo del cabezal y todo eso, ¿no? Por eso pueden hacer aceleradores gemelos, porque si tienen la misma forma de producir el mismo espectro, entonces van a depositar igual, ¿no? Entonces, estos algoritmos basados en modelos toda esa física que hemos estado comentando en un comienzo, ¿no? van a predecirla. Los algoritmos basados en modelos son capaces de predecir este comportamiento, ¿no? Lo van a hacer de modo matemático, no lo van a medir en curvas de isodosis básicamente. Las curvas, lo que van a medir, cuando van a medir básicamente va a ser para comprobar que el sistema de planificación lo esté haciendo bien, no para ingresar como dato, a diferencia de los algoritmos de 2D, ¿no? Que hay que medirlos e ingresarlos y eso se corrige, ¿no? Acá es el mismo software del TPS predice y luego se comprueba. Entonces, ahora vamos a entender conceptos. Yo les comentaba de que la dosis, vamos a marearnos pero no marearnos más. Ya. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Bueno, primero lo voy a enfocar lo voy a enfocar así, ¿no? Ya vemos el cabezal, se producen, no sé, millones de fotones con un espectro, ¿no? Luego va a llegar al paciente. Entonces, estos modelos van a
va a ser más fácil que empiecen, para poder aplicar sus fórmulas, sus formas matemáticas, que empiecen a separar pasos, ¿no? Entonces, se dice que esta es mi haz y voy a tener, digamos, dos tipos de irradiación que corresponden a fotones y otra a electrones, ¿no? Cuando digo eso, si digo dos tipos de fotones, ¿de dónde saco estos dos tipos de fotones? Cuando va a llegar, cuando está saliendo, hasta acá salió, ¿no? Pero veo que hay fotones que le llamamos fotones de haz primario, que son las líneas sólidas, ¿no? Y luego fotones dispersos, que son las líneas punteadas, ¿no? Y luego veo electrones, ¿no? Entonces, cuando me refiero a fotones, ¿por qué digo que hay dos tipos de fotones? ¿Por qué discrimino, ¿no? Uno al que estoy llamando haz primario y otro a fotones dispersos? Ha chocado con algo. que interactúan con los colmadores. Por eso Ya, ese es un fotón, pero ¿por qué? ¿Qué fenómeno pasa? ¿Vamos a ver? ¿Qué tipo de efectos hay? ¿Estamos hablando? ¿Qué o sea, para No la necesariamente. para la generación de fotones? ¿O qué? Acelerador de 6MB está produciendo acá sus fotones, pero tiene uno que es haz primario y otro que dice que son fotones dispersos. Ya tengo el haz de fotones de 6MB, ¿no? ¿Qué me voy a esperar? Dice que debo esperar fotones del haz primario, ¿no? Y fotones dispersos, además de los electrones. ¿Por qué hablo de fotones dispersos? Cuando hablo de fotones dispersos, ¿quién produce los fotones dispersos? ¿O qué fenómeno justifica que haya fotones dispersos? ¿Qué efecto? Atenuación, ¿no? Oye, Efecto Compton. O sea, eso se va a producir en todo momento, ¿no? Cuando choca con el colimador puede producir efecto Compton. Y esos fotones dispersos, ese es el factor de colimación, de dispersión por colimador, no me va a tomar en cuenta eso, ¿no? Ya, o sea, tenemos esto, el haz que está saliendo, que va derechito, no se choca con nada, ¿no? Ese es el haz primario, ¿ya? Luego, ese haz va a estar, se le va a sumar los fotones que los que han chocado han contribuido, han generado radiación dispersa. Pero también no solo produce fotones dispersos, también produce electrones, ¿no? Tenemos electrones en el electrón Compton. Tenemos eso, o sea, cuando está saliendo, esto de acá, esta cantidad, este tipo de radiación, el haz primario, ¿no? Más los fotones dispersos, más los electrones, los voy a someter aquí a mi paciente, ¿no es cierto? A mi tomografía de simulación, ¿no? ¿Y qué pasa en el paciente? más radiación. Ahí tenemos la dosis en la superficie, ¿no? Tenemos la región del BILAB. Esto va a ser capaz de predecirlo los modelos, ¿no? Los algoritmos basados en modelo de 3D, ¿no? Entonces va a contar el número de fotones que tiene, la energía que tiene, y cómo estos van a ir depositándose o gastando su energía en el medio, ¿no? Entonces, hay zonas de que hay pérdida de equilibrio, como cavidades, como el borde del campo, también lo va a considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a interpretar o cómo la va a calcular estos algoritmos con esta fórmula? Mañana me la traen. Ya, no se asusten de la fórmula, porque si quieren como que dice que entiendan el concepto, no la fórmula, porque la fórmula básicamente marea, creo yo, ¿no? Pero sí, Hay una fórmula factorizada. ¿Ah? Un factorizador ¿Cómo se reduce esa fórmula? Ya. Está reducida, es mucho más larga. Sí, es mucho más larga.
Ya. Cuando le digo la dosis en un punto, en un medio, no, la dosis en un punto, en un medio, necesito que conocer, ¿qué necesito tener? ¿No? Aparte de la densidad del medio, primero, ¿qué necesito? Conocer el número de fotones que va a llegar, ¿cierto? El número de fotones, ya sea dispersos o no, pero el número de fotones, ¿no? Necesito el número de fotones, ¿no? Y esto cuando interaccionan con el medio, ¿no? Su primera interacción, ¿cómo se mide? Kerma, ¿no? Eso de acá es Kerma. Este es el fotón, ustedes son la superficie, viene un haz de fotones y lo primero que va a hacer es obviamente transferir energía. Si digamos vienen 100 fotones, ya, los 100 fotones van a arrancar electrones. Los 100 fotones arrancan electrones. 6 MB, todos. No. El máximo es a los 1.5 centímetros de profundidad. Es la máxima producción de electrones, pero yo estoy preguntando, sí, acá ustedes son la superficie de la piel. Vienen 100 fotones, 100. ¿Los 100 chocan con ustedes? No. Lo más probable es que uno nomás choque. Sí, eso es. ¿Por qué? Porque, acuérdense, 6 NB tiene una longitud de onda grande, pequeña, chiquita, más chiquita. Muy pequeña debería ser, muy pequeña, es como que si fuese muy delgado, ¿no? Entonces las probabilidades de que choque son bastante pocas, ¿no? Pero obviamente no hablamos de 100 fotones, sino en realidad de muchos fotones, ¿no? Entonces, bueno, en la fórmula es el Kerma, ¿no? Este de acá es el coeficiente de absorción, pues ahí está determinando la dosis, ¿no? La dosis Kerma por el producto, por una unidad de un coeficiente, en este caso es el coeficiente de absorción, ¿no? Que eso lo tiene. Esto hacen la mayoría de algoritmos basados en modelos, ¿no? De tipo implícito, ¿no? Van a calcular matemáticamente, no sé, vayan a calcular. Sí, entonces, ¿qué es lo que es el gasto de energía, o sea, Kerma, por el coeficiente de atenuación que tiene el medio, ¿no? Y luego, ¿qué más faltaría? Ya, digamos, acá liberó a él, se multiplicó por el coeficiente de absorción másica. ¿Y qué pasó? Ya, hasta aquí, y este electrón, avanzó un poquito, ¿no? Y le sacó otro electrón por allá. Sacó esa electrona de allá. Ella también pudo avanzar, ¿no es cierto? Ya, ese es el electrón. Pero digamos, ese está haciendo este electrón, pero de pronto les dije que no todos los fotones chocaban, ¿no? Pero a este nivel chocó otro. O sea, pasó a Emerson y choca acá, ¿no? Aquí con Julia. Lo sacó. Como es un electrón, lo puede sacar. Recién está interactuando aquí, ¿no? Igual podría pasar otro fotón que recién interactúe aquí. Y estaba, bueno, lo sacó. Definitivamente lo sacó. Ese hecho de que vayan los electrones perdiéndose en el transcurso del recorrido, ¿cómo se llama? El número de fotones que se está perdiendo en el recorrido. ¿Atenuación o no? Además de la ley inversa, el poder de la distancia también la toma. Ya, hasta ahí vamos viendo cómo puede calcular la dosis. Por eso les dije 3D va a ser solo fórmulas matemáticas. No se mareen tanto con los números, enfóquense básicamente en el concepto, ¿no? Ya, ¿qué faltaría ahora para calcular dosis? Yo les he dicho que es la ley inversa y poder de la distancia, la atenuación, falta dispersión. Acá está dispersión. Dispersión también es una probabilidad de para dónde va a ir, ¿no? Eso depende de la energía. Esto lo hace bien Monte Carlo. ¿Todo eso? Sí.
Sí, sí. Cuando yo quise aprender Monte Carlo, pasé de 0 a 0,000. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen estos modelos estos algoritmos basados en modelos para cálculo de dosis en 3D? Pues van a tomar estas fórmulas matemáticas y las van a dividir, ¿no? ¿Van a dividir en qué? ¿No? Bueno, a considerar primero el transporte solo de los fotones primarios, ¿no? Fotones primarios y fotones dispersos. ¿Cuáles eran los dispersos? ¿No? Esos, digamos, llegó el haz de fotones, aquí llegó uno, lo sacó a él, ¿no? Pero otro recién lo sacaba a Euler, ¿no? Este de acá va a tomar en cuenta eso. Pero ¿qué pasa? El hecho de sacar a Emerson, lo sacó como electrón, pero también hubo un fotón disperso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer estos algoritmos? Van a considerar ahora a ese fotón también, ¿no? Hasta ahora estábamos viendo lo de los electrones, ¿no es cierto? ¿No? Ahora complíquense más la vida considerando ese nuevo. Pero hasta ahí no se preocupen, hasta ahí no va a pasar, ¿no? El examen. Y luego obviamente hasta ahí no va a ser el examen. Y obviamente lo que les va a pasar a los electrones, cómo van a gastar las energías. O sea, los modelos, los algoritmos basados en modelo van a predecir la dosis considerando uno como le llaman transporte de fotones primarios y de dispersión. O sea, estos fotones dispersos los van a considerar, ¿no? Y los electrones mismos, ¿por qué? Porque los electrones tienen otra forma de dejar la dosis, ¿no? El fotón va a ir avanzando, ¿no? El fotón disperso. Entonces, pero tenemos dos situaciones, ¿no? Cómo interactúa el fotón, ¿no? Ya sea fotón primario y el disperso que genere, y cómo van a actuar en el depósito de dosis los electrones, ¿no? Entonces, como lo hacen en dos funciones, lo hacen a través de funciones matemáticas, ¿no? Algo que las integre es una función más grande y esas funciones le llaman superposición y convolución. Son funciones matemáticas, ¿no? Funciones que relacionan dos o más funciones. ¿Para qué? Para obtener una nueva, ¿no? Entonces, tómenselo solo como concepto, no vayan a leerse todo un libro de convolución y superposición, ¿no? Sí, pero eso es lo que hace, ¿no? Y este de acá lo ha hecho también en Monte Carlo. Esto de acá es para la contribución de electrones, este es de fotones dispersos, y esta es la suma de los dos, ¿no? Como predice Monte Carlo lo que haría la interacción de un haz de cobalto 60, si no me equivoco, ¿no? Cuando interactúa con el medio, lo separa, lo va a separar para luego hacer convolución, ¿no? De estas dos situaciones. ¿Para qué? Para estimar así la dosis. ¿Mareados? Perdón. A ver, ¿en qué estás mareado? No, la fórmula no se hagan tantas bolas. No, la fórmula es, acuérdense, un haz de fotones llega y lo primero que va a hacer es arrancar, ¿no? Bueno, lo primero en el sentido del concepto de que estamos trabajando con radiación indirectamente ionizante, ¿no? O sea, va a transferir energía, ¿no? Entonces, ¿qué unidad es esa? O sea, ¿cómo se mide? Como Kerr. La suma de todas las energías cinéticas que ha transferido de los electrones, eso es Kerr, ¿no? Luego, ¿cómo estos electrones van a ir perdiendo? ¿No? Ese es un coeficiente de atenuación máxima, ¿no? Pero, ¿qué es lo que además hay que considerar? Que no lo había dicho, son los fotones dispersos que van a tener un comportamiento parecido. O sea, el fotón primero tiene que arrancar un electrón, ¿no? Ahora tengo un nuevo kerma para esa nueva situación. ¿Ya? ¿Más claro? Y no te hagas más cosas. Si quieres leerlo más, obviamente pueden hacerlo, ¿no? Pero no de momento para el examen no vamos a necesitar. Ya, entonces lo que va a hacer estos algoritmos es unir estas dos situaciones, ¿no? De cómo hacen los fotones primarios y fotones dispersos y la radiación y obviamente los electrones. Y estos son los algoritmos. Esa es otra fórmula. Esta la puse para que terminen de variarse. No, esta es la fórmula, la puse para que la conozcan, es la fórmula de convolución, ¿no? Que son los algoritmos que emplean los sistemas de 3D. Pero
está bien el... No, de la aquí fija. como predice el depósito de dosis, no, estos algoritmos, cuando hay obviamente la presencia de aire y de agua, ¿no? de dos tipos de algoritmos de cálculo de dosis. ¿No? En realidad, cuán preciso, cuán exigente sea, va a ser, se fijan, uno es el rojo y el otro es el verde, y no lo predice igual. No lo predice igual. Pero eso es lo que pueden ofrecer. Se dice que Monte Carlo, ¿no? Monte Carlo es el más preciso. El más preciso, el que digamos demora más tiempo, consume más tiempo para el cálculo, pero lo puede hacer mejor. Pero los demás, en realidad lo hacen bastante bien. Ya, entonces, ¿cómo hacen este cálculo de dosis? ¿No? Primero van a determinar lo que sucede en el acelerador, en el cabezal, ¿no? Es la frecuencia de fotones y la frecuencia de energía. Cuando estos interactúan con el medio, le cambió el nombre a los algoritmos de 3D. ¿No? Entonces, esta primera interacción, ¿no? que es transferencia de energía, la suma de las transferencias, ya no lo llaman kerma, sino lo llaman terma. Terma. ¿No? Sí, terma. Como la terma en casa. Va a calcular cómo lo hace, ¿no? Es que lo llaman así porque lo calcula el software, ¿no? Lo va a calcular, no es que lo van a ir y lo van a medir, lo va a calcular, ¿no? Entonces lo calcula y se llama terma, ¿no? Luego de que se ha producido el terma, se dice que se produce un núcleo de dosis. A ese núcleo de dosis le llaman kernel. Kernel, yo no debo escuchar el nombre de kernel. ¿No? Este kernel es lo que va a pasar luego del kerma, ¿no? Pero va a tomar en cuenta estas dos situaciones. Llega después de eso, va a llegar, o sea, después de que se produzca el terma, ¿no? Yo voy a encontrar en, digamos, lo que sigue, en lo que va a contribuir la dosis, va a ser la dosis que produce el electrón, el fotón primario que pueda llegar y los fotones secundarios. Eso va a considerar kernel cuando va más allá, ¿no? Esto sería digamos, lo que tome en cuenta la fórmula que han visto de conjunción. Para todas esas, pero lo tiene separado, ¿no? Obviamente lo hace como que más organizado, ¿no? Son algoritmos. Esto sería el terma cuando ingresa, ¿no? Se fijan, o sea, el terma, que es ese primer ingreso, ¿no? Va a llegar fotones que no han interactuado, por ejemplo, a la altura de Javier. Se estaba liberando, pero no. Igual llegó uno, justo el de 15 llega hasta ahí. No, igual, esto sería, lo primero sería el terma, ¿no? El primer cálculo, y luego lo que va a ir dejando y lo que se va a ir sumando, ¿no? Son los kernel o los núcleos de dosis. Eso lo va a hacer de modo separado los algoritmos, la contribución de los fotones, tanto dispersos como primarios, como los del mismo electrones. Estos algoritmos pueden considerar más o menos electrones que contribuyen, ¿no? Esta es una manera, este es uno que considera los electrones, más electrones del costado, ¿no? Monte Carlo considera todos, ¿no? Por eso lo hace más preciso, ¿no? Entonces, es la diferencia de los diferentes algoritmos de cálculo que tiene 3D. ¿Cómo conforma? ¿Hasta ahí mareados? Déjale. Ya. 3D necesita sí o sí información anatómica en 3D de cualquiera de las imágenes, cualquier tecnología, pero saben que la de la tomografía me da la información que le sirve al sistema de planificación para poder calcular su terma y su característica. ¿Cómo? Sí, ultrasonido también. Muy poco, pero sí lo usan. Utilizan para próstata a veces. Nosotros no utilizamos ultrasonido para la adquisición de imágenes de una zona, de un órgano, de una patología. ¿Cómo
conforma, los haces, lo va a conformar con obviamente con el colimador multihojas o con el cerrovec, ¿no? Como lo ven aquí, no sé si lo ven, ¿no? Este es el PTB y este es el campo conformado por el colimador multihojas, ¿no? ¿Por qué no lo ajusta? ¿Por qué no lo hace más ajustadito? Si el PTB ya considera movimiento, ¿por qué? Si yo pregunto así, Se asegura que la dosis de tratamientos llegue al pulmón. con ese margen, ¿cómo Sí. así? Si lo hago más ajustado a lo capaz, la mayoría de las escapa. ¿No tiene un nombre? Margen de error. No, el margen de... Porque yo cuando trato no sé si está acá o acá, dice. Es tu margen. Pero ella consideró un movimiento, ¿no? Consideran movimiento, sí. Pero ¿por qué aún así dan el margen? No sé, me he salido de acá ¿Que le gusta? porque le gusta. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta dar margen. Les he explicado. ¿Verdad? Claro. Voy a preguntar en el examen. No. ¿Considera dispersión? Dispersión, igual se Otro- produce otro- dispersión si lo pongo ahí, pero claro que se lo escucha, a ver, acuérdense. Un tiempito. Si mi PTB es así, mi tamaño de campo tiene que ser así, de este tamaño. Si mide 5, mi tamaño de campo tiene que medir 5. Un poquito más. ¿Y por qué tiene que ser un poquito más? Eso era el CTB. Ya estamos en el PTB, ya está definido el PTB. Esto es todo ya. Área de irradiación. Es porque hay un. En ese dibujito que es así, como una meseta, Ya, sí. había una. Ya, había una. A los extremos había una. ¿Cómo se llama? Ya, eso, pero él lo ha hecho más grande para que cubra ese espacio. ¿Pero cómo se llama? Se me fue el nombre, pero lo ¿La penumbra? Penumbra. Es por penumbra. Penumbra. Recuerdo que el tamaño de campo me define la línea del 50. Sí. No, imagínense que lo ponga ahí. Por más que tenga margen el PTB, al menos para 3D conformada. Varía un poco en IMRT, ya van a ver que varía un poco en IMRT. La otra cosa, o sea, 3D nos facilita, esto se llama Beam IQ, es como lo ve el acelerador, ¿no? Y sirve para conformar el haz de acuerdo al PTB, no lo hace el sistema de planificación. Y el otro hace, digamos, la otra herramienta que tiene los 3D, los algoritmos de 3D, ¿no? Es que me van a generar al amigo de Alfredo, los histogramas dosis volumen. Sí. El histograma dosis volumen, ¿qué cosa es Alfredo? Hay una gráfica donde puedes ver la Distribuido la de- dosis que se da a la acumulación y también al tejido también. Ya, histograma dosis, bueno, sí dice, a ver, Ahora el tejido ¿para qué estaba nos sirve? ¿Para qué nos va a servir? Va a servir en realidad, sirve para evaluar el plan de tratamiento, ¿no? Para saber cuánto recibe de dosis un determinado volumen, ¿no? Y sirve para intensidad modulada. Los algoritmos de IMRT utilizan DBH, los histogramas dosis volumen, para hacer el plan de tratamiento, ¿no? Sí, entonces como que va a ir de más a menos, ¿no? 2D nos daba cómo deja, pero la dosis se deja igualito, o sea, no hay forma. El algoritmo se hace más complejo, nada más, ¿no? Utiliza más, sí, más datos, más variables, ¿no? Entonces, el histograma dosis volumen me va a dar la información, digamos que todos formamos parte de un, son 4, 16, aproximadamente somos 16, ¿no? Los 16 formamos parte de un PTB, ¿no? Entonces, para que... Sí. Son los 15 que van a probar, imagínense. Mentira, borra eso, borra. Qué horror. Debe ser la hora, debe ser la hora.
¿no? El histograma dosis volumen va a darnos la información. Digamos que somos 16 y de los 16, ¿no?, que somos parte del PTB, ¿no?, solo 14 reciben la dosis de prescripción. Esa información nos da el histograma dosis volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es 14 de 16? Es el 90%. ¿90? Más o menos, puede ser el 90, puedo decir que el 90% del PTB recibe el 100% de la dosis. Ya. Van a ver así esa información, o sea, los planes en 3D, en IMRT, ya vienen, o sea, deben aprender a entender que viene así, viene con información del DBH, ¿no? Entonces, cuando vean la D, esta es de dosis. Volumen. Esa es la dosis que le corresponde, ¿no?, a un determinado volumen, ¿no? Esta, cuando lleva así, ¿cómo la debo interpretar? ¿60 o Go? 60. Que recibe 60% de 60% recibe. Cuando lo ven de dosis, es dosis. Cuando lo ven de D, es dosis. Cuando ven PTB 60, quiere decir que ese PTB está recibiendo 60 gray. Gray. Absorbido. Sí. En los planes, tanto de 3D como IMRT, la dosis del PTB la van a ver así. Un plan puede tener un PTB de 60, puede tener dos dosis. Tiene un PTB 60 y tiene un PTB 54, por decirlo. O puede tener un PTB 70 y 54. Pero PTB es de dosis. PTB lo van a ver asociado siempre a dosis. También, digamos, los 16 no formamos un determinado volumen, ¿no?, del bendito PTB. Los 16 que estamos formando el PTB, tenemos un volumen de ¿cuánto será? Ya, digamos de 100 centímetros cúbicos, ¿no?, de 100 centímetros cúbicos. También se va a expresar en volumen, ¿no? Yo podría decir, no, que el 90% del PTB, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo 14 de los 16 que somos, se ha recibido el 100% de la dosis. Podríamos decir que el 90% del volumen del PTB ha recibido esto. Cuando digo 90% me estoy refiriendo al volumen. Entonces, es histograma dosis-volumen. Vamos a relacionar volúmenes con dosis, ¿no? Entonces, el 10% del PTB recibió una dosis, puedo decir, ¿no?, el 10% del PTB, digamos que recibió una dosis ya no de 70, sino de pronto de, no sé, de 65, una cosa así. Para eso sirve el histograma dosis-volumen. Sirve para expresar el volumen y la dosis que recibe el PTB y también los órganos de riesgo. Este es para el PTB. Lo ideal es que el 100% del PTB reciba el 100% de la dosis. Sería lo ideal. Y los órganos de riesgo que reciban el 0%. Que no reciban ni dosis, ¿no? Pero eso no es realmente muy no es nada. ¿Y por qué? Se trabaja con lo que puede tolerar el órgano de riesgo. Profesora, por ejemplo, si dice 90% recibe, 90% del PTB recibe la dosis, El 100% de la dosis. el 100% de la dosis, Estoy dándote por ejemplo, un ejemplo. el 10% restante no recibe. Sí, o puede recibir más o puede recibir menos. Por ejemplo, acá, fíjate, ¿no? Yo estoy diciendo, este sería el PTB, ¿no? Este es el volumen y esta es la dosis, ¿no? Hay este pedazo de volumen, ¿no?, que recibe una dosis mayor o no. Sí. Esto es para acá, ¿no es cierto? Porque va para acá. Ajá, esto va para acá. Entonces sí, puede ser que reciba o más o menos, ¿no?, dependiendo de cómo esté el plan de tratamiento, lo que hayan conseguido de homogeneidad. La idea es que más o menos tengan una noción de qué cosa evalúa un DBH.
En realidad DBH es bastante un poco más complejo, un poco más grande, ¿no? Lo vamos a ver en evaluación de plan, lo vamos a hacer de pronto con algunos ejercicios, con algunos planes para que vean lo que mide el histograma dosis volumen, ¿no? Sí, DBH es bastante más pero es sencillo. Con esos datos, ¿cómo se cuánto de dosis recibe el órgano de riesgo? Esto es para un órgano de riesgo y yo voy a saber el volumen, un determinado volumen. Por ejemplo, acá podría decir que si esto de acá es el 100%, ¿no? El 100%, la mitad estaría recibiendo esta dosis, ¿no es cierto? Y digamos que si fuese pulmón y el 20% o el 50% del pulmón está recibiendo 10 Gray, ¿no? Entonces es decir que está dentro de la dosis que puede recibir el pulmón. Para eso sirve el DBH, para evaluar, ver cuando nosotros nos llegue que lo entendamos, ¿no? Básicamente, que entendamos que es un histograma dosis-volumen, evalúa los dos, evalúa al PTB y a los órganos de riesgo. No van a ver que tiene un montón de rayas porque evalúa todo. Profesora, la única limitación para no darle la dosis calculada sería la restricción de cada órgano. Nada más, no hay ninguna. Si complica, no le dan la dosis de tratamiento. Bueno, y eso es lo que les comentaba hace un momento, es Monte Carlo, ¿no? el que mejor predice, el que mejor hace el cálculo de dosis. No sé si les puse acá un ejemplo en el hospital tenemos Monte Carlo, es el software que tiene el Mónaco, usa los algoritmos de Monte Carlo. Y bueno, ya sabían que eran campos no coplanares, son los que no están en el mismo plano, ¿no? Igual, pero les dije también, todas las combinaciones de campos que hemos visto también se pueden emplear en 3D conformado, ¿no? Lo que va a variar es el algoritmo de cálculo, lo va a hacer más preciso y va a conformar el campo, ¿no? Este es un tratamiento de coplanar o no coplanar. No coplanar. No coplanar, tengo un haz así y luego tengo un haz que viene así. Dos haces que vienen así. Una que viene de frente, ¿no? Y otro que tiene que ubicar la mesa, ¿no? Acá tengo ángulos juntos, ¿no? Igual tendría que tener cuña. Este no es un tumor muy profundo, es órbita, ¿no? Tiene que tener cuña. Sea o no sea igual con 3D o 2D, igual tendría que tener cuña. Este también es un tratamiento coplanar o no coplanar. Otro ejemplo de tratamiento no coplanar, ¿no? Tengo dos haces paralelos y opuestos, por esta forma lleva cuña, ¿no? Pero tiene un haz que viene por acá arriba. Es el radiocirugía, digamos que el ejemplo de campos no coplanares, ¿no? Es más, hasta lo hacen en arcos, si se fijan, esto está representando los arcos, ¿no? Que vienen así, ¿no? Un arco viene así, otro así, ¿no? Para esos hay que mover la mesa. Todos son radiocirugía, es un ejemplo de tratamiento en 3D, ¿no? Básicamente con arcos, o sea, con movimiento, ¿no? Con haces que son no coplanar. Un ejemplo de no coplanar. Es la región que más emplea, ¿no? Porque lo permite, ¿no? Es más difícil de hacerlo en tórax, ¿no? ¿Alguna pregunta? Piedad. 40. 5 horas. Siempre Sí, para pensar toda la tarde. Para marcar, por favor. Sí, son para marcar después de pensar. ¿Cuánto tiempo, profesora? ¿Cuánto tiempo? Me dice que vamos a empezar a la 1, ¿no? Sí, a la- Hasta las 6. Hasta las 6. Hasta las 3, ¿no? Porque de ahí, hasta las 3, No, hasta las 6. porque de ahí hay clases. de ahí No. vamos a tener clase.
Claro, lo postergamos. Postergamos nuestra clase. Ah, lo que van hoy día. Al INE. Yo igual, eso depende de mi práctica. Sí, que esa condición es de vida. Para que sea la una. Al menos que diga mi profesor que tengo. Sí. Por un día, ¿no? Con razón insistía. ¿Puedes a la una? No sé qué me Ahí sí no. En los servicios posterga una semana más y Esto lo van a ver cuando hagan planificación del sistema nervioso central, pero también es una combinación de campos. ¿Qué sucede cuando irradiamos grandes volúmenes? Grandes volúmenes como el caso de irradiación craneoaxial, o sea que irradiamos todo el sistema nervioso central. El campo tiene la mayor dimensión, el mayor largo que tiene el campo del acelerador es 40 por 40, no va a alcanzar, entonces se utilizan varios campos uno después de otro. Como ven aquí, la cabeza y el axis, que puede ser en uno, en dos o hasta en 3 campos. Y uno va uno después de otro. Para 3D conformada, este es el de la cabeza y estos son los de la columna. ¿Qué problema habría ahí? Entonces, en este caso, emplean solo campos directos, salvo el de la cabeza que es paralelos y opuestos, pero el resto intentan hacerlo siempre directo. Este de acá, el de la columna, el de la cabeza, vamos a rodear al paciente. Nosotros lo tratamos boca abajo. Esta es la cabeza, esta es la espalda, ¿no? Y si yo quiero irradiar la cabeza, ¿no? Fíjense, yo pongo mi asa aquí, el asa aquí, ¿no? Y acá vendría el primer haz de la columna, que vendría así. Este es el L1, el de la columna superior, vamos a llamar L1, y este es el de la cabeza, que es como lo ven aquí, paralelo y opuesto. Ya no tengo el problema de inhomogeneidad ni el problema, además de eso, ahora tengo que se me están juntando o no los campos. Ajá, acá siempre trabaja en 100 centímetros, acá mide 20 centímetros, bueno, digamos que mide 24. Ya, y se me junta este de la cabeza con este de acá. Cuando yo trato primero la cabeza, ¿no? Y luego cuando voy a tratar la columna, ¿no? Se va a juntar uno. Esta zona que lleva directo. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo podrían corregirlo? ¿Cómo piensan que puede corregirse? Primero sería la columna y de ahí la cabeza. Pero igual siempre va a sumar Pero la corregiría es en la cabeza. en la cabeza. Ajá. ¿Ya? ¿Cómo corregiría? Angulación. ¿Qué dices? Una angulación, no sé. ¿A qué ángulo? Así como lo ven acá. Ajá, en polígonos. Haces eso. O sea, si este haz tiene esta divergencia, haces esto. ¿Esto se puede calcular? geometría. Geometría. Digo. Entonces, sobre 100. Así calculan Pitágoras. Ajá. No va a venir así. Ya lo van a hacer cuando hagan. No puede ser, está fácil. Ya. Ahora estoy así y lo miro de arriba. Lo miro como que así. Acá está el paciente, acá está la cabeza. Acá está el hombro. Y bueno, acá estaría el cuerpo, ¿no? Los brazos. Y
Menos mal que Este lo sería el de veo. la cabeza, ¿no? Y acá estaría el de la columna o no. ¿Se mete o no? Se mete. 20, Claro. 100. ¿Qué hago ahora? Bicitriz. En antes colimé, como dice Félix, ahora quería. Si estoy así. Si no hago algo, ¿se va a meter o no? Si hago esto. Girar la mesa. Y puedo girar la mesa este ángulo, ¿no? Vamos a llamarlo de otro. Ajá, gira la mesa. Igual lo puedo calcular. ¿Ya? Eso sucede para irradiación planoaxial cuando tengo dos campos que están abriéndose igual, ¿no? Así como lo ven aquí. Y se van a meter por la divergencia del ácido. Y ya. Esa es una, ahora me falta acá abajo. Y esto creo que sí, sí hay una pregunta así. Sí, creo que le he puesto así como la parte de ahí. Fíjense, tengo más después de otro. ¿No? Para irradiar la columna tengo más después de otro. Y acá está el otro. Acá está la superficie. Bueno, todos tienen el mismo SSD. ¿Acá se sumaría o no? ¿Qué hacen para no sume? O en realidad no pueden evitar no sumar, ¿no? Pero ¿qué se suele hacer? ¿No? Voy a querer que se junten a una determinada profundidad. ¿Por qué a una determinada profundidad? Porque va a llegar menos dosis, ¿no? Porque va a estar atenuada. A ver, Profesora, menos PDP. disculpe, ¿podría cerrar la puerta por el ruido de la sierra? Junto los haces. ¿Ah? Junto los haces. Si juntan los haces, ajá. Una de las opciones es separar los haces. A esto le llaman gap. Lo vas a separar de tal modo de que a una determinada distancia, que te dé una determinada profundidad, le llegue, obviamente va a llegar menos porcentaje de dosis. Pero igual, o sea, igual van a sumar, ¿no? Si este mide 20, este mide 1 metro, 20, 10, 10, este también mide 1 metro, pero este campo mide 24, 12, 12. ¿Puedo calcular esta profundidad? Digamos que es así. ¿Puedo calcular este espacio de aquí? Sí, ¿no? ¿Cómo? Una paralela a esta. La Z. Y lo separo, acá es X y acá es Y. Sería 100 a 12 y 106 a X. Tendrías en un lado de abajo y el otro lado 100 a 10 con 106 al otro Y. Y algo de lado. Bueno, así se puede calcular este espacio. Triángulos son triángulos, este con este y este con este, ¿no? ¿Ya? No se preocupen, no voy a tomar así para el cálculo de gap, no, lo vamos a hacer en el segundo examen. Pero sí, a mí creo que me interesa obviamente lo de los porcentajes. Ya, la otra solución, sí, en realidad es algo que tiene razón Javier, ¿no? Corimar, Sí. uno de los haces. Angular, el grande, ¿no? Para hacer esto de acá, paralelo. Son varias soluciones. ¿O no hay radio? Otra de las formas de, por ejemplo, mama, sí, mama, ¿qué es lo que hacen en mama? No usa, la cuña hace que aumente las unidades de máquina y este aumento de unidades de máquina aumenta el tiempo que la señora va a estar echada así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, esta es la distribución de dosis. Acá arriba está ya más, allá llegó porque es más delgado, ¿no? Y acá ya llegó a la dosis, ¿no? Digamos que la dosis de tratamiento, y un campo es todo esto de aquí, así como lo van a ver acá. ¿Ya? Entonces,
Cuando llega a esa dosis, lo cierra. Tenemos ahora otro campo, ¿no? Llegó a esta dosis aquí, ¿no? Llegó a esta dosis y le falta esto nada más, y entonces el campo toma esta forma, ¿no? Eso le llaman campo sobre campo. Tiene su nombre en inglés. Porque si empiezas a la planificación que hemos estado viendo, donde se decide, donde el físico va a decidir el número de campos, la energía, el peso de cada campo, ¿no? Y todo esos datos, el uso de cuñas o no, a esa planificación le llaman planificación anticipada o planificación directa. A la que van a ver después del examen, que le llaman planificación inversa, pero lo que han visto ahorita es planificación directa, todo lo que es dependiente del operador, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial ya no sé qué es lo que puede suceder. No, esta de acá es planificación anticipada, ¿no? Es dependiente de darle toda la información. La máquina solo calcula, pero hay que darle toda la información, ¿no? El paciente con diferentes volúmenes, más cómo se puede dirigir. Es como que, ¿Alguna pregunta? es como que poco a poco nos van... Profesora, tenía una duda ya, pero fuera del tema. ¿Qué era el ferrovent? No me acuerdo. Ferrovent. Cerrovent. Es una aleación que sirve para conformar, para 3D conformar. Es una aleación de plomo, estaño, bismuto y calcio. ¿Cómo lo puedes repetir? Plomo, estaño, bismuto y calcio. Y cadmio. Ajá.